Decíamos de solidaridad, continuamos hablando y para eso no hace falta irse muy lejos. Lo vamos a hacer conociendo a una ONG soriana llamada Tierra Sin Males y tenemos aquí a tres representantes, presidente, fundador. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Bueno, contadnos un poquito cuál es la trayectoria de esta ONG, nacida, fundada en el año 2000, son ya unos añitos de andadura. Bueno, creo precisamente que el cofundador está con nosotros. Cuéntanos cómo surgió esta idea y cómo han sido estos primeros años de trabajo. A ver, fuimos el año 97, Charo y yo, mi pareja, fuimos a Brasil por primera vez a conocer aquello. El impacto que te pega es fuerte. Tengo una imagen visitando un basurero de la ciudad de Montes Claros, serían como 3 o 4 campos de fútbol con una altura de 3 o 4 metros de basura y ahí familias y niños buscando algo aprovechable junto con grandes aves negras rapaces. Entonces, el año 99 visitamos a Pedro Casaldáliga, es un catalán, obispo español de la liberación, un hombre especial, muy luchador. Bueno, y nos pidieron ayuda, y sobre todo ayuda para luchar contra la mortalidad infantil y la desnutrición infantil, que allí era muy alta en aquella zona. Estamos hablando del Amazonas. Y también para apoyar a las comunidades indígenas. Hay varias comunidades indígenas que están, iba a decir, en estado de extinción, infelizmente, y más con el presidente que tiene Brasil ahora. Bueno, y allí surgió la necesidad de, claro, de estar organizados, porque para canalizar ayuda era necesario tener una institución, una organización, y por eso la fundamos en el año 2000, un grupo de amigos, y allí empezamos a trabajar sobre todo en Brasil, apoyando, luchando, como te digo, contra la mortalidad infantil. Se consiguieron bajar los índices de una manera muy interesante, porque allí estuvimos los 8 o 10 primeros años, estuvimos trabajando con ese programa. Bueno, Ana Vicente, eres la actual presidenta de esta ONG. Háblame un poco de los proyectos en los que estáis trabajando y en los que estáis involucrados en estos momentos desde la ONG. Bueno, pues ahora mismo tenemos varios proyectos que están en funcionamiento, sobre todo en El Salvador y en África también, en Guinea. Y un poquito seguimos en esa línea, así que estamos apostando ahora por proyectos más amplios de la ECID y demás, pero bueno, estamos ahí poco a poco intentando ampliar el ámbito de actuación. Bueno, sin duda, además, el momento actual en el que nos encontramos, esta pandemia a nivel mundial que nos asola y la crisis sanitaria, se hace mucho más patente en los lugares más desfavorecidos y cómo esto está afectando en lugares que ya vivían sus propias pandemias de por sí, ¿no? No sé si ahora estáis volcados en alguna campaña en donde, sobre todo, ¿no?, se traten de revertir los efectos que la pandemia está teniendo aún más graves en estos territorios. Contadme un poquito. Pues, a ver, nosotros pensamos que estos países en los que trabajamos, tanto en El Salvador, en Guinea-Bissau, que es el país también donde estamos empezando, la pandemia ha pegado, pero ya había algo que pegaba de antes y era la pobreza. Esos países tienen muchísimas necesidades y lo que ha repercutido la pandemia no se ha notado tanto porque su nivel de sanidad, su nivel de cuidados es muy básico y allí, por ejemplo, no tienen test, por eso muchas veces los resultados que dan de casos de COVID son tan bajos, nadie se hace el test, por lo general. Claro. Pues quien no va al hospital, si tiene la suerte de sobrevivir, lo pasa y si no se muere y es otra cifra más. Fíjate. En los números de muertos. Pero sí que es cierto que tenemos muy en cuenta la situación actual y estamos optando por, en todos nuestros proyectos que estamos desarrollando actualmente, tomar las medidas sanitarias que las autoridades aconsejan, tanto mascarillas como geles como distancias. Y algo que por lo que hemos optado ahora es, nuestra ONG potencia mucho lo que es la educación y sobre todo el empoderamiento de la mujer que se hace por medio de capacitaciones y formaciones. Entonces, para evitar las aglomeraciones de mujeres, porque cuando se hacen este tipo de capacitaciones van muchas y son muy bien recogidas, hemos optado por formaciones online. Y ahora estamos sacando una plataforma que se llama Semillas de Cambio, donde todas estas mujeres van a poder optar a formaciones online sin la obligatoriedad de ir a sitios muy masificados y que pueda poner en peligro sus vidas. ¿Con qué agrupaciones trabajáis? ¿Qué líneas de financiación tenéis? ¿Cómo la gente que no conociera que esta ONG existe en Soria puede colaborar con vosotros? Hablándonos un poco de las diferentes líneas que tenéis.
Líneas de financiación, la fundamental, y es una de las debilidades nuestras, dependemos demasiado de las subvenciones públicas. La principal ahora mismo es Castilla y León, que nos financia proyectos de un montaje de 300 y pico mil euros, nos suelen dar 180 porque financian el 80% del proyecto. También este año hemos conseguido por primera vez financiación de la AECI, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional, que también tiene proyectos amplios y tal. Y por otra parte, el Ayuntamiento y la Diputación de Soria, bueno, el Ayuntamiento sigue porque la Diputación de Soria pues ha cortado las ayudas a la cooperación internacional con la crisis del COVID, como lo cortó con la crisis del 2008, todo hay que decirlo, así como el Ayuntamiento la ha mantenido todo el tiempo y no la ha rebajado. Eso que coste nafta también. Y por otra parte, pues las cuotas de los socios, que no es gran cosa, y donativos, recalcar que somos entidad declarada de utilidad pública, y eso es muy importante, porque los donativos que se dan a la ONG tienen hasta el 75% de desgravación fiscal. Los 150 primeros euros tienen 75% de desgravación fiscal, y luego me parece que bajan al 40% y demás, y eso por ser de utilidad pública. Esas son nuestras principales fuentes de financiación, que tenemos que revertirlo un poco para no depender tanto de la subvención oficial. Bueno, hablábamos y veíamos cifras y nos decían que más de 800 millones de personas están en posibilidad de pasar hambre en este año 2021 y que son cifras que se podrían incluso multiplicar por 2 debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos. ¿Cómo se afronta desde las ONG un año como este en el que ya la pandemia del hambre se puede incluso multiplicar por 2, lejos de revertirse? Pues ha sido también un poco de locura y de reconversión lo que han tenido que hacer también, sobre todo nuestras entidades colaboradoras, con los que sin ellas no podrían funcionar estos proyectos, ¿no? Que son entidades que están allí en terreno y que son las que gestionan y llevan estos proyectos. Entonces, pues han tenido que, pues como aquí nos ha pasado, ¿no? Que han tenido que recalcular y ingeniárselas también, pues para hacer frente a esta pandemia, porque es verdad que no, a lo mejor en muchos países no han sufrido ese confinamiento porque su economía es muy del día a día, y si una persona no sale a trabajar ese mismo día, pues es posible que no tenga nada que llevarse a su familia para comprar comida o demás. Entonces es más complicado. Claro que sí. La FAO hace unas semanas sacó un informe que la próxima crisis alimenticia como decía, va a dejar muchas muertes y se prevé una subida de los precios en los cereales bestial. ¿Cómo lo orientamos desde nuestra ONG? La verdad que siempre hemos apoyado como un derecho fundamental el derecho a la alimentación. Y desde una manera en la que nosotros pensamos que la mujer es el principal motor del cambio de estas sociedades, porque al final ellas son las que tienen a su cargo a toda la familia, a los niños, incluso muchas veces al marido. Entonces, les facilitamos huertos, pequeños huertos domésticos donde ellas producen sus alimentos, tienen también un pequeño gallinero donde tienen sus huevos, tienen sus pollos, y con eso pueden dar de comer a su familia y asegurar ese alimento. Además, el dinero que no se gasta en alimentación lo pueden dedicar al estudio de sus hijos, porque hay que tener en cuenta que la educación pública es un bien que solo tenemos aquí. Nada, por último sí que os quería comentar, leyendo también un poco bueno, pues, todo lo que ha sido vuestra historia a través de todos estos años, veía que un poco la fundación de esta ONG y aquel viaje que hicisteis, ¿no? Que os sirvió para ver esta dura situación que se vive en muchos países, también os sirvió para daros cuenta de que también había mucho que hacer aquí, ¿no? Que no hacía falta irse tan lejos. Precisamente un poco por eso os quiero preguntar, ¿qué trabajo estáis desarrollando de una forma más local o cómo veis la situación aquí en Soria, en nuestra propia ciudad y en nuestra propia provincia, bueno, pues en tema de inmigración, de gente más desfavorecida, incluso de situación de hambre o pobreza infantil? Sí, nos dimos cuenta, como que decimos en la historia, que el tercer mundo está aquí, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Fundamentalmente dos cosas. Una, actividades de sensibilización, es decir, tomar conciencia de que el cuarto mundo depende del primer mundo, es decir, lo que allí pasa es mucha consecuencia de lo que aquí hacemos. Si pensamos que tiramos el 30% de la comida al basurero
de que en países como Guinea-Bissau, donde estamos, la gente muere, la media de edad me parece que son 50 o 50 y tantos 57 años. O sea que no hace falta el COVID para morir pronto. Entonces, sensibilizar a la población soriana de que somos uno, que somos una familia humana y que cómo hacemos la compra en los supermercados, cómo consumimos, cómo reciclamos, está influyendo allí. Y también la gestión de nuestro dinero, dónde tenemos nuestros ahorros, si es que hay alguno, en fondos de inversión que enriquecen al primer mundo o en fondos solidarios como se pueden tener. Entonces, sensibilización a la población de aquí para tomar conciencia de que la humanidad somos uno y que lo que aquí hacemos repercute allí y lo de allí aquí. Lo de allí aquí repercute con la inmigración. ¿Por qué vienen? Porque no tienen unas condiciones de vida dignas. Entonces, todo está influido. Eso es una línea, la línea que llamamos de sensibilización o educación para la ciudadanía global. Y por otra parte, la potenciación de las asociaciones de inmigrantes. Claro, los que llegan aquí, pues intentamos acogerles, no prestando servicios de enseñanza del idioma ni tal, sino intentando fortalecer sus asociaciones para que ellos sean capaces de gestionar también proyectos para allá. Entonces ahora mismo se está potenciando y Raúl lo puede explicar. Actualmente el COVID lo ha parado, pero en febrero tuvo una asociación de inmigrantes subsaharianos de Soria su primera asamblea para constituirse como asociación. Fuimos, les acompañamos en la redacción de los estatutos y ellos mismos son los que se potencian por medio de la asociación entre diferentes, porque hay que tener en cuenta que África es totalmente diferente, o sea, al final son cientos de miles de culturas las que conviven en un entorno, además que les es ajeno. Y intentar agruparlos y que un poco se mezclen o se haga esa interculturalidad con la gente de Soria y la gente de Soria los conozca, es también un poco nuestra razón de ser. Oye, pues muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en la tarde de hoy, por venir a charlar un ratito a 8 más en Soria y por contarnos un poquito más de esa ONG, que por cierto recordamos la página web también para todos los que nos ven desde casa, porque ahí pueden encontrar mucha más información y por supuesto si les apetece pueden colaborar, así que muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a vosotros.